en Primera de Juan, capítulo 4 y el versículo, mira ahí Primera de Juan, por favor, en el capítulo 4, versículo 7 y versículo 8, mire lo que dice la Biblia. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. ¿El amor de quién es? Es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Mire el verso 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios es amor y los hijos de Dios deben de andar en amor. En segunda de Pedro, capítulo 1 y el versículo 4, segunda de Pedro, capítulo 1 y el verso 4, dice la Biblia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Bueno, somos hijos de Dios, y como hijos de Dios nosotros tenemos una nueva naturaleza, una naturaleza divina, dice la palabra del Señor, una naturaleza divina que quiere expresarse en amor. Dios es amor. Y como hijos de Dios, nosotros debemos de andar en amor. Cuando andamos en amor, cuando vivimos en una constante expresión de amor, estamos imitando a Dios. Muy ajeno, diferente a una vida de amargura, una vida de enojo, una vida controlada por la ira, donde la gritería y la maledicencia y la malicia caracterizan al cristiano del día de hoy. Debemos de andar en amor porque somos hijos de Dios, porque Dios es amor. Debemos de andar en amor porque somos hijos amados de Dios. En Efesios capítulo 5 dice, versículo 1 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Hermano, somos amados de Dios. La expresión que usa aquí Pablo es la misma expresión la cual Dios se refiere a Jesús en Mateo capítulo 3, verso 17, hablando de Jesús, este es mi Hijo amado. Y la expresión aquí, hermanos, es una relación de amor con Dios. Hermanos, amamos a Dios porque Dios nos amó primero. Y es esa relación por medio de Jesús, hermanos, que nosotros podemos andar en amor. Porque la relación con el Padre ha sido restablecida, porque la relación que yo tengo con el Padre es una relación de amor, de amor, de cuidado, de un amor sacrificial. Y ese amor que yo recibo del Padre me permite a mí andar en amor. Es un amor sacrificial. En Efesios capítulo 5, verso 2 dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó. ¿Como quién? Como también Cristo nos amó. Entonces, hermanos, el ejemplo del cual Pablo nos presenta de amor cristiano no es un amor convenencioso, no es un amor egoísta, no es un amor, hermanos, que recibimos de este mundo. El amor del cual el cristiano está firme, y el amor del cual el cristiano se aferra para su andar, para su vivir diario. Es un amor, hermanos, que toma como el ejemplo el amor de Jesús. La Biblia dice, como también Cristo nos amó. ¿Y cómo nos amó Cristo? Dice la Biblia, y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. El amor no está ajeno al sacrificio. Y amados, hay muchos de nosotros que dicen, nos cuesta amar. Y pastor, usted está pidiéndonos que yo ame a alguien que me ha causado daño. Usted está diciendo que yo ame a mi enemigo. La palabra de Dios nos dice, ¿de qué mérito hay si amáis al que te ama? ¿Qué mérito hay? Eso hace el mundo. Pero cuando usted y yo amamos con el amor de Cristo, aquel amor que hemos experimentado de parte del Padre, usted y yo estamos imitando a Dios. ¿Pudieran esta mañana imitar a Dios? Sería mucho pedir de parte de Dios para nosotros que andemos en amor.
En el libro de Romanos capítulo 5, verso 5 dice la Biblia que el Espíritu Santo ha derramado su amor en nosotros. O sea, no solamente Dios no nos está pidiendo algo que no tenemos, Dios nos pide algo que sí tenemos y que tenemos en abundancia, que Dios nos ha dado. Entonces el cristiano está capacitado para poder amar, porque el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Andar en amor, hermanos, es una de las maneras como yo puedo imitar al Padre. Quiero animarles en esta mañana, hermanos, a que podamos decidir andar en amor. Dios es amor. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, número uno, hermanos, ¿cómo podemos nosotros imitar al Padre? Imitamos a nuestro Padre cuando, en primer lugar, andamos en amor. Decida que va a amar, decida que va a andar en amor. No va a haber enojo, ira, gritería, no va a haber rencor en su corazón. Decida que usted va a expresar amor porque usted es amado de Dios, porque somos hijos de Dios, porque nuestro Padre es amor. Pero en segundo lugar, imitamos a nuestro Padre cuando andamos en luz. Mire conmigo, por favor, el versículo 3, ahí conmigo, por favor, versículo 3 del libro de Efesios capítulo 5. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombra entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario e inmundo o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Y mire que dice ahí, andad como hijos de luz. Andad como hijos de luz. En primer lugar, andamos en amor cuando imitamos al Padre cuando andamos en amor. Imitamos al Padre cuando andamos como hijos de luz. Dios es luz. Y nosotros como hijos de Dios, como hijos de la luz, debemos de andar en luz. Mire conmigo, por favor, Primera de Juan, capítulo 1 y el versículo 5. En Primera de Juan, capítulo 1 y el versículo 5 dice la Biblia, este es el mandamiento, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios, ¿qué dice, hermanos? ¿Dios qué? Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Dios es luz. Y Dios, nuestro Padre es luz, y nosotros como hijos debemos de andar como hijos de luz. Bueno, el cristiano no tiene nada que ver con las tinieblas del pecado. En el libro de Efesios, vuelva allí por favor, capítulo 5, en el versículo 8 dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Wow, somos santos, somos separados, ya no pertenecemos al mundo de tinieblas que nos rodea, somos hijos de Dios. Hermanos, en Primera de Pedro, capítulo 2 y el versículo 9, en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, la palabra de Dios nos dice allí, mas vosotros sois linajes escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. No somos de las tinieblas. Nosotros no tenemos nada que ver con el pecado. Nosotros no tenemos nada que ver con las tinieblas. Somos hijos de luz. Vamos, somos llamados
No, hermano, no, mire por favor, en el versículo capítulo 5 de Efesios, verso 3, dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, como santos de Dios. Hay cosas que no nos conviene. Y no nos conviene andar en las tinieblas. Y no nos conviene vivir en el pecado. Y no nos conviene pertenecer a un lugar de tinieblas, a un lugar donde la inmundicia y la escoria corrompe la vida del hombre. Somos hijos de luz. Dice la palabra del Señor, como no conviene a santos. Somos santos de Dios. Somos separados, ya no le pertenecemos a este mundo de tinieblas, somos hijos de Dios. En el versículo, hermanos, dice 4, dice, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. No solamente está hablando de las acciones que hacemos, sino también de las cosas que decimos. A veces hay cristianos, hermanos, que usan chistes rojos o chistes sucios, vulgares, palabras obscenas, sucias. Hay gente, hermanos, que hasta con su boca comienza a hablar o se agrada de conversaciones que son ajenas y que son inapropiadas para un cristiano, para un santo de Dios, para un hijo de Dios. Y cuando usted y yo actuamos de esta forma, cuando usted y yo permitimos burlas, chistes rojos, obscenos, vulgares, no estamos imitando a Dios. Sabrá a quién estamos imitando, pero no estamos imitando a Dios. En el versículo 6 dice la Biblia, nadie os engañe. Y no va a faltar gente que te va a decir, no hay problema. Eso de la separación bíblica, el cristiano pues ahora está viviendo en libertad y puede hacer lo que quiera, no seas tan extremista y no seas tan legalista. Y no va a faltar gente que te va a decir eso. Y el apóstol Pablo lo sabía muy bien, por eso dice en el versículo 6, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Pablo dice, mira, que nadie te engañe, que nadie te venga a decir que Dios no castiga el pecado, que nadie te venga a decir que no hay consecuencias por nuestra desobediencia. Dios ama la santidad, Dios ama la rectitud. Dios es un Dios misericordioso, pero Dios también es un Dios santo. En el versículo 7 nos da alguna ayuda a nosotros para no pertenecer y no participar de estas obras infructuosas. Verso 7 dice, no seáis pues partícipes con ellos. Pastor, yo soy cristiano, pero aún me encuentro rodeado de gente que burla, de gente que hace escarnio, gente que habla necedades, truanerías. Pastor, y yo no sé qué hacer. Dice la Biblia, no seáis partícipes con ellos. No participes. En el versículo 8 dice, porque en otro tiempo erais tinieblas. Y quiero que preste atención aquí a lo que menciona aquí. Dice, porque en otro tiempo erais tinieblas. No dice que estabas en tinieblas. Léalo conmigo, por favor, ¿se da cuenta? No dice, estabas en tinieblas. Dice, porque en otro tiempo erais tinieblas. Hermanos, en otro tiempo éramos tinieblas. Estábamos en tinieblas porque éramos tinieblas. Mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Antes de conocer a Cristo, no solamente estábamos en tinieblas, antes de conocer a Cristo, éramos tinieblas. Y vivíamos en un mundo de pecado, vivíamos haciendo el pecado y practicando el pecado, y nuestras obras y nuestras vidas, hermanos, manifestaban obras de la carne, mundanalidad, porque éramos tinieblas. Mas ahora sois luz en el Señor. Mas ahora soy luz en el Señor. En el versículo 8 dice, andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. El hijo de luz, hermanos, el que anda en el Espíritu, produce frutos, toda bondad, justicia, verdad.
comprobando lo que es agradable al Señor. Y qué importante, hermanos, es que nosotros podamos entender esta gran verdad, comprobando lo que es agradable